Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Tú eres el Rey infinito, todopoderoso eres tú, Señor. No hay nadie como tú. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán que como Jehová, y dirán que como Jehová. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Su diestra es todo poder. Su diestra es todo poder. Así es. Bendito sea tu nombre, Señor. En esa hora, en ese tiempo, fuimos creados para alabanza de la gloria de tu gracia. Te alabamos, Padre. Tu poder es tan grande, tan inmensurable. Gracias, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza
solo en ti. Mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre las aguas, Señor, abre las fuentes de vida para nosotros. Demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creemos en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Gracias, Señor, porque en este tiempo estamos más que dispuestos a adorarte, a bendecir tu nombre. Te alabamos una y otra vez, Señor, porque tú eres todopoderoso. Porque dice tu palabra que de nosotros correrán ríos de agua viva. Y podemos descansar en esa promesa. Tu palabra, tu verdad, Señor, son esos ríos, esas aguas, ese manantial de vida. Y estamos atentos, nos disponemos a recibir tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu se derrame en este lugar y que podamos acercarnos confiadamente, creyendo que alcanzamos tu gracia, Señor, alcanzamos tu favor. Tú eres digno, Señor, tú eres santo. Una y otra vez nos recuerdas lo mucho que nos amas. Una y otra vez podemos ser testigos de tu poder, ser testigos de tu gran amor, Señor, de tu fidelidad,
de tu compasión por esas almas abatidas, de tu misericordia que es nueva cada mañana. Satúranos, Señor, inúndanos, Señor, de tu Espíritu. Revélanos el propósito que tú quieres para nuestra vida y haznos partícipes de sentir esas aguas que nos renueven. No hay nada imposible para ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y dile ahí en tu lugar: Señor, yo te amo, yo bendigo tu nombre y yo anhelo que tu Santo Espíritu fluya en mí. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás. Tú no fallarás, Señor. Nada te detendrá, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Lo creemos, ¿verdad? Tú eres el gran yo soy. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Tú no eres cualquier Dios. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios excelso, el Dios soberano. Ese eres tú, Señor. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder. Abre las aguas, Señor. Abre las aguas, Señor. Tú abriste el mar rojo. Tú puedes abrir también el mar rojo. En lo más recóndito de nuestro ser. Sé que hay fortalezas, sé que hay opresión, pero tú lo puedes abrir, Señor. Tú lo puedes abrir, Señor. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, Señor. Nos voy a invitar a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, gracias, Padre, te damos en este momento, Señor, por tu misericordia, Padre, que nos ha alcanzado, Señor. Padre Santo, pero sobre todo, Padre, hoy, Padre, venimos, Padre, a decir quién eres tú, Padre, en nuestra vida, Señor. Tú eres grande, Padre Santo. Y dice Salomón, Padre, ni aun los cielos, Padre Santo, ni aun los cielos, Padre Santo, son suficientes para tu grandeza, Señor. Padre Santo, este día, Padre Santo, hoy venimos, Señor, con ese corazón, Padre, dispuesto, Señor, a alabarte, Señor, a glorificarte, pero sobre todo, Padre Santo, a contar las maravillas que tú has hecho, Padre, en nuestras vidas, Señor. Cómo nos alcanzaste, Señor, pero sobre todo, Padre, cómo derramaste tu misericordia hacia nosotros, Señor. Y bendecimos tu nombre, Padre, y te alabamos en nombre de Cristo Jesús, Padre, y te pedimos, Padre, que tu palabra, Padre, habla en nuestra vida, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Les voy a invitar. En esta mañana vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en el Salmo número 48.
Es un precioso salmo que durante toda esta semana hemos estado viéndolo en el plan 40. Y te quiero invitar para que le digas a la persona que está a tu lado, atrás de ti, dile tú: hermano, grande es Dios y digno de que tú y yo le alabemos. Díselo a tu hermano: grande es Dios y digno de que tú y yo vengamos a alabarle a este lugar. Grande es Dios. Y como cristianos venimos aquí a decir no solamente cómo nos sentimos, sino venimos a decir lo grande que es Dios. ¿En quién estamos creyendo tú y yo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos adorando? Y cuando tú y yo venimos al templo, venimos a admirar la grandeza de ese Dios grande, de ese Dios único, de ese Dios eterno, de ese Dios admirable, de ese Dios incomparable. Y cuando la palabra de Dios nos lleva y nos dice cómo es Dios, ¿cómo es Dios? Y vemos que la primera palabra que el salmista nos habla y nos dice: grande, grande, grande es Dios. Grande es Dios a tal grado de que nosotros cuando hablamos de la grandeza de Dios, nos faltan palabras, porque no hay palabra suficiente para describirlo, cómo es Él. Y yo te quiero invitar que reflexionemos hoy en cómo es Él, pero sobre todo que reflexionemos en lo que nosotros tenemos que darle a Él. Casi siempre cuando venimos a la presencia de nuestro Dios, traemos ya nuestra lista de peticiones lista para decirle: Señor, y yo cuando vaya al templo le voy a pedir por esto y le voy a pedir por lo otro. Pero sin embargo hoy Dios te está invitando y te está diciendo: vamos a guardar silencio, vamos a quietarnos. El salmista muchas veces dice: quiero admirar la grandeza de Dios, quiero quedarme callado para contemplar su hermosura, quiero quedarme quieto para escuchar su voz, quiero concentrarme solamente en Él. Y cuando tú y yo venimos al templo, vamos a ver el punto número 1, vemos que grande es Dios y digno de alabanza. El salmista empieza diciendo: grande es Dios, grande es Jehová, y menciona lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos presentamos delante de Él. Cuando tú y yo venimos y nos postramos delante de Él, dice: Él es digno de que tú y yo lo alabemos. Él es digno, su grandeza es tan grande que cuando tú y yo nos ponemos a sus pies, decimos: no puedo hacer nada más que alabarle, levantar mis brazos, levantarme en señal de adoración, en señal de gratitud, en señal de decirle: Señor, vengo aquí, Señor, no a pedirte, Señor, yo a reconocer tu grandeza, a reconocer quién eres y reconocerte, Señor, no por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. Cuando cantamos el primer canto, me llamó mucho la atención del título, dice: Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el único Rey, tiene que ser el único Rey de mi vida, Él es el único. Pero nosotros también cuando hablamos de la grandeza de Dios lo tenemos que reconocer como Rey y Señor en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: y digno de ser. Y menciona aquí dos palabras, hermanos. Cuando nosotros le alabamos, menciona aquí dos palabras. ¿Cómo tenemos que alabarlo, hermanos? Dice: en gran manera. Menciona la palabra gran porque dice: grande, grande. Tenemos nosotros que expresar la alabanza en su máxima expresión. Tenemos nosotros que derramar todo lo que nosotros traemos, hermanos, para contarle, decirle que queremos que Él sea glorificado con nuestra alabanza. En las iglesias, lo principal que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que venir con un corazón dispuesto para alabarlo. Para alabarlo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que alabar nosotros a Dios? Simplemente por lo que Él ha hecho en nuestra vida en esta semana. Por lo que Él ha hecho en nuestra vida durante toda nuestra vida. ¿Cuántas cosas, dice el salmista, tengo que contar yo de lo que Dios hace en mi vida? Para empezar, el salmista en el Salmo 103
nos habla y nos dice, ¿por qué lo tengo que alabar? Yo dice, simplemente porque es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Y menciona en gran misericordia. Por eso, porque Él me rescató del hoyo, dice, porque Él es grande y su grandeza hizo que se fijara en mí y me rescatara. Y yo tengo que venir para alabarlo, para que mis labios se abran y mis manos se levanten, mis pies estén dispuestos a levantarse. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Vamos a levantar para alabarlo. Vamos a madrugar con tal de decir, quiero hoy alabar a mi Dios. Cada salmo para mí ha sido de gran bendición. Yo simplemente un salmo que ha marcado mi vida, el Salmo 122:1. Y algo que me llama la atención de este salmista es, dice, yo me alegré con los que me decían. Hermano, te alegraste hoy con los que te decían, vamos a la casa de Dios, ¿por qué? Vamos a alabarlo. Vamos a alabarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos alegramos por una fiesta que nos están invitando y cuando esa fiesta no está Dios y sin embargo hay alegría? Y cuanto mucho más cuando vamos a celebrar lo que Dios hace en nuestra vida, cuando vamos a darle gloria y honra a Él. Vamos a pasar al siguiente punto, el punto número 2, hermanos. Grande es Dios en misericordia. El versículo número 9 nos habla y nos dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Cuando hablamos de la misericordia, vamos a hablar de cómo es Dios. Dios tiene atributos. Y un atributo, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es un atributo? Un atributo es aquello que está dentro de Dios y está estrechamente ligado a su santidad. Es algo que procede de Dios y está relacionado al amor. Y en este caso es lo que cuando hablamos de misericordia vamos a hablar de un atributo que se llama bondad. Y la bondad está infinitamente ligada con la santidad de Dios, con el amor de Dios. Y cuando hablamos de la bondad, que es un atributo de Dios, estamos hablando de que Dios tiene muchos atributos. Y hay unos atributos que son incomunicables, que estos atributos que no admiten ninguna extensión o grado, solamente le pertenecen a Dios. Como por ejemplo, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es autosuficiente. Pero también vemos que Dios tiene otros atributos, los atributos comunicables. Es un grado limitado que en el cual Dios comparte con los seres que Él ha creado. Como por ejemplo, cuando hablamos de la bondad, estamos hablando de los atributos comunicables, y cuando hablamos de la bondad, este atributo tiene varias formas en las cuales Dios lo expresa para describir la bondad de Dios. Como por ejemplo, estas 4 expresiones, uno es la complacencia, el otro es la benevolencia, y el tercero la misericordia y el cuarto la gracia.
Estas 4 formas de expresión es el atributo de la bondad. Y cuando nosotros hablamos de la misericordia, estamos hablando de que es la bondad de Dios ejercida en favor de la necesidad de sus criaturas. Entonces, hermanos, es la bondad de Dios ejercida en favor de la necesidad de sus criaturas. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de que Dios es bondadoso y esa bondad la ejerce a favor de nosotros, a favor de las personas que Él ha creado. Y si nos fijamos en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6, les quiero invitar que lo buscamos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando vemos que Dios es misericordioso, aquellos que ponen su confianza en Él, para ellos Él es el Padre de misericordia. Podemos ver en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, cómo Dios nos habla de esa misericordia. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Él es el Padre, Él es la fuente, Él es el que da, Él es el que proporciona la misericordia. Y muchas veces se dice, ¿cómo llega la misericordia de Dios a mi vida? ¿O cómo llegó la misericordia de Dios a mi vida? El apóstol Pablo, cuando él nos habla de la misericordia de Dios, él nos habla de que la misericordia Dios la mostró dándonos a su Hijo, para que Él viniera a morir por nosotros en la cruz. Y cuando a la persona se le dice, ¿sabes una cosa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo está diciendo, ¿sabes una cosa? Tú tienes que poner tu confianza en Jesús. Significa de que Dios ha dispuesto el trono de la gracia, donde está Cristo Jesús, para que nosotros vayamos allá a ese trono de la gracia y alcancemos misericordia por nuestros pecados. Y cuando tú y yo vamos al trono de la gracia y recibimos ese perdón, entonces nosotros en ese momento recibimos esa misericordia, ese regalo por parte de Dios. Recibimos ese regalo. Y cuando Romanos capítulo 9, versículo 15, les quiero invitar, hermanos, son citas en las cuales son importantes. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo Dios ha derramado esa misericordia, no solamente del pueblo de Israel, sino en nosotros. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta misericordia depende de Dios. Y cuando Pablo en 1 Timoteo nos habla y nos dice la misericordia, cómo él la recibe, dice, yo era un pecador, yo era la persona que mataba a cristianos, yo hacía estragos, dice, pero la misericordia de Cristo me alcanzó. Yo era un pecador, yo era esta persona. Y cuando tú y yo vemos la palabra de Dios, ¿quiénes éramos nosotros sin Cristo? Y cómo nos acercamos al trono de la gracia, donde estaba Cristo sentado, y recibimos la misericordia por parte de Dios. Esa misericordia que nosotros hemos recibido, nos habla el salmista. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia para alabarle, para bendecir su nombre, es en ese momento que tú y yo nos estamos acordando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo hemos sido alcanzados. Pero muchas personas
reciben la misericordia, la atesoran, se la guardan. Pero cuando Carlos Spurgeon estaba pastoreando la iglesia ya en el siglo antepasado, él tenía diferente tipo de congregación y había algunos hermanos que eran bastante fieles. Cuando había las reuniones, ellos estaban ahí puntualmente, algunos llegaban y barrían el lugar, otros se acomedían, pero había unos que faltaban constantemente a las reuniones. Un lunes, Carlos Spurgeon dijo: a ver, ¿quiénes faltaron? Y se puso a hacer sus anotaciones y empezó que la hermana Petrita, la primera, una hermana ya grande. Y dice: pues el lunes en la mañana se levanta temprano el hermano Spurgeon y llega y toca la casa de la hermana Petrita, y la hermana Petrita sale y: hermano pastor, qué bueno que me viene a visitar, oiga, pásele, tómese un café conmigo, lo estaba esperando, tengo unas galletitas listas. Y el hermano Spurgeon le dice: hermana, ¿cómo ha estado, hermana? Vengo porque ayer no fue usted a la reunión y me preocupé por usted y quería visitarla, ¿sabe cómo estaba? Tómese su cafecito, pastor, sus galletitas. Y le dice la hermana: hermano, dice, no he podido ir, usted sabe mis enfermedades, achaques por la edad, hermano. Mire, hermano, pues yo quisiera ir, pero tengo muchos achaques. Yo quisiera ir, pero mire, me pasa esto, me pasa lo otro. Ya le empezó a decir la hermana los achaques que tenía. Y el hermano Spurgeon se queda viendo: hermana, la entiendo, hermana, la entiendo que pues hay ciertas molestias de salud, hermana, que llegan con el tiempo. Pero, hermana, ¿qué le parece, hermana? Si oramos, hermana, y le damos gracias a Dios en estos momentos por la misericordia que Dios ha mostrado en su vida durante todo este tiempo, hermana. La hermana dice: pues hermano, pero primero ore por mi salud, hermano. Le dice: hermana, vamos a orar y vamos a contar a aquellas personas que la visitan la misericordia que Dios ha mostrado en su vida, hermana. Y la hermanita como que se quedó diciendo: ¿y por qué no oró por mi salud? Y el pastor se fue. Al final de cuentas oró por su salud y el pastor se fue. Ya iba de camino, en eso estaba una tiendita ahí del hermano Petronilo y pasa el hermano Carlos Spurgeon: hermano Petronilo, ¿cómo ha estado, hermano? Ayer no lo vimos, hermano. Ya el hermano Petronilo: hermano, es que mire, si le contara, hermano, mire, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, el negocio casi no me da, hermano. El negocio casi no me da, hermano. Y el hermano Spurgeon se fija, la tiendita estaba bien surtida, lo conocía que cuando él empezó casi no tenía nada. Y le dice: hermano, y el gobierno nos ataca mucho con los impuestos, hermano. Y el hermano Spurgeon dijo: hermano, ¿qué le parece si mejor en lugar de quejarnos de todo eso, por qué no le damos gracias a Dios por la misericordia que Dios ha mostrado en su vida al darle un lugar donde usted pueda sacar para sustento de su familia? Vamos a contar la misericordia que Dios ha hecho en la vida de usted, hermano. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a hablar de la misericordia de Dios en su vida. ¿Cuántas personas vienen aquí a su lugar a comprarle? A todos le dicen lo mismo del gobierno. Hermano, ¿por qué no le hablamos de la misericordia que Dios hace en la vida de esa persona también? Lo que Dios puede hacer en su vida. Y el hermano salió y se encontró a otro hermano que le dice: oye, hermano, ¿por qué no ha ido? Ya lo hemos extrañado. Dice: hermano, es que la iglesia es muy fría, pues como que no hay amor. Y dice: hermano Spurgeon, no hay, hermano. Mire, en lugar de estarnos quejando, mire, la iglesia, le voy a ser sincero, es un hospital donde las personas llegan enfermas y cada persona tiene su tratamiento médico. Unos de una forma, otros de otro, y todo el mundo estamos en un proceso de sanación. Y hermano, ¿por qué no en lugar mejor de criticar la vida de fulano de mengano, por qué no hablamos de la misericordia que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios lo rescató, de cómo Dios ha sostenido su familia, de cómo Dios ha sido grande y misericordioso para con usted? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces en lugar de hablar
de la misericordia de Dios en nuestra vida, hablamos de amargura. Hablamos de lo que vemos superficialmente. Pero cuando la palabra de Dios nos habla y nos lleva a Lucas capítulo 6, versículo 45, les quiero invitar a que lo busquemos, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 45. Jesús aquí nos habla y nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Habla la boca. Tú y yo, ¿qué es lo que guardamos en nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón durante la semana? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Amargura? ¿Envidias? Cuando día a día nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él viene a morar en nosotros, que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué nos va a hacer? Que nosotros estemos hablando todos los días con las demás personas. Nos va a estar hablando, nos va a estar diciendo el Espíritu Santo que hablemos de lo que Dios hace y cómo se manifiesta en nuestra vida. Hermano, habla el corazón de cómo Dios nos rescató. Pablo nos habla y nos dice: yo era un perseguidor, yo era esto y yo era lo otro, dice, pero Jesús me rescató. Y gracias a que Jesús derramó su misericordia sobre mi vida, estoy de pie. Y Jesús nos habla y nos dice: el hombre bueno. Y nos habla del hombre malo, del hombre que su corazón hay amargura, del hombre que no ha dejado que el Espíritu Santo llene ese corazón. En esta semana, ¿qué es lo que hablamos tú y yo? ¿Amarguras? Hablamos de todas aquellas cosas que solamente son noticias, que pasaron, o estamos hablando de la misericordia de Dios en nuestra vida. Hoy les preguntaba a algunos hermanos, ¿cómo se manifestó la misericordia de Dios en tu vida en esta semana? ¿Cómo se manifestó? Muchos decimos, pues, yo vi que más de una persona se puso a pensar: ¿cómo se manifestó en esta semana la misericordia de Dios en mi vida? ¿Cómo se manifestó? Y hermanos, simplemente se manifestó con el hecho de que tú y yo estamos de pie. Simplemente se manifestó en que Dios nos dio fuerza para venir a su casa a alabarlo. Se manifestó simplemente en que el día nosotros anoche pudimos dormir y descansar y recobrar nuestras fuerzas para el día de hoy estar aquí en su casa. ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? Simplemente, hermanos, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Y cuando hablamos de que Jesús ya lo hizo, hermanos, muchas veces nosotros se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Porque nos centramos en las cosas malas. Porque queremos ser todavía ese hombre malo que tiene atesorado cosas malas. ¿Y cómo lo manifestamos? Lo que habla nuestra boca. Lo que está hablando nuestra boca. Y el salmista nos habla y nos dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Nos acordamos. Y nos acordamos, y si no solamente nos acordamos, sino que lo comunicamos a otras personas. Y el salmista nos habla principalmente a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver la misericordia que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestros hijos deben de conocer esa misericordia y se la tenemos que transmitir. Y dice la palabra de Dios y nos acordamos. Dios nos dio una mente para que nos estemos acordando de todo lo que nos ha pasado. Y si nos enumeramos nosotros las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nos va a faltar papel en un cuaderno para enumerarlas. ¿Cómo Dios nos sanó? ¿Cómo Dios no permitió que en esta semana pasara esto? A veces que la persona dice: en el trabajo Dios no permitió que me accidentara. Dios mostró su misericordia ahí en tu vida. Hermano, ¿cómo mostró su misericordia? Simplemente Dios proveyó alimento en esta semana. ¿Cómo manifestó su misericordia Dios? Dios me dio una palabra cuando lo necesitaba a través de la Biblia. Me dio una palabra de aliento. Y es una forma como Dios muestra su misericordia.
Y Dios la muestra, Dios la muestra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esas manifestaciones de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Las estamos guardando. Pero ¿qué va a pasar un día que nosotros ya no la podemos guardar? Nos van a decir, oye, cuéntame, ¿qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios derramó su misericordia a través del trono de la gracia conmigo. Porque Dios es bondadoso y tuvo misericordia para conmigo. Y porque Dios tuvo misericordia para conmigo, es por eso que yo le alabo. Y porque Dios tuvo misericordia para conmigo, es por eso que yo rindo mi vida a Él. Porque Dios tuvo misericordia para conmigo, es por eso que hoy le entrego mi corazón. Porque Dios tuvo misericordia para conmigo. Hoy ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y cuando tú y yo hablamos de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, no vamos a tener impedimento para pasar al tercer punto, hermanos, que es de versículo 14. Les quiero invitar. El versículo 14 nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y dice, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Empieza este versículo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Y menciona otro atributo de Dios. Dios es eterno. Y es un atributo que solamente es de Él. No lo comparte con nosotros, porque esa es su naturaleza eterno. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente, que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Dice, y para siempre. Menciona la palabra, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estaba viendo lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿De qué forma Dios nos va a guiar ahora? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros muchas veces buscamos un guía, cuestionamos mucho el guía. Dicen que un día allá en la selva del Amazonas había unas personas que iban caminando y de repente en medio de la jungla estaban perdidos y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ahora no sabemos ni para dónde caminar. Dice, pues vamos a caminar, aunque sea a ver una vereda por ahí que veamos. Caminan unos cuantos pasos por esa vereda y se encuentran a una persona. Esa persona traía un machete en la cintura y le preguntan, oye, queremos ir a tal aldea. Le dice, ¿nos puedes guiar? Y le dice, sí, síganme. Y cuando ven que esta persona saca el machete y empieza a cortar la maleza, y le dice, oye, pero indícanos el camino. ¿Por qué camino nos vas a llevar? Y cuando esta persona les dice, yo soy el camino, síganme. ¿Por qué? Porque en la selva no hay un camino establecido, había que estar siguiendo y tener cortando la maleza. Y cuando Jesús te dice, yo soy el camino, ¿estás dispuesto a que yo te guíe? La palabra dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero ¿estamos dispuestos a que Dios nos guíe? Muchas veces decimos, Señor, guíame. ¿Por qué camino quieres que te guíe? ¿Por el que te gusta o por el que yo quiero? ¿Qué camino quieres que tú tomar? Si yo te indico por qué camino vayas, ¿lo vas a tomar? Decimos, Señor, guíame. Y cuando Jesús nos dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estaba viendo precisamente este pasaje, Juan capítulo 14. Y cuando veo este pasaje en el versículo 6, que Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y menciona
Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando la palabra de Dios dice, Él nos guiará por siempre. ¿Cómo nos va a guiar Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Porque menciona aún más allá de la muerte. La única persona que ha conocido la muerte y la ha vencido y ha resucitado al tercer día es nuestro Señor Jesucristo. Y es el único que nos puede guiar. Pero estamos dispuestos a dejarnos guiar, hermanos. Algunas personas dicen, sí, hermano, claro que estoy dispuesto. Hermano, entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu vida. Entrégale todos los pecados para que los limpie. Hay gente que mete freno y dice, no, como que eso decir, como que no. Pero Jesús te dice, yo soy el camino. ¿Por qué camino quieres andar? Por el camino, por la puerta, el camino que te va a llevar a la puerta estrecha, por donde tenemos que entrar, y ahí no cabe el pecado, allí no caben los malos pensamientos, ahí no caben muchas cosas, o por la puerta ancha, que es la de perdición. Y cuando Él nos dice, Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. Pero tenemos que dejarnos guiar. Y para dejarnos guiar, nosotros tenemos que confiar bien en Él, al 100%. Tenemos que depositar nuestra confianza. Tenemos que depositar nuestras cosas. Tenemos que depositarnos por completo a Él. Pero ¿qué pasa? Nuestra boca a veces dice sí, pero el corazón dice no, porque todavía hay cosas malas. Pero cuando Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y tienes que venir a mí, dice, y tienes que dejar, dice, y si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás se queda sorprendido, dice, tengo a la persona que me puede guiar, dice, y no sabía. Tengo a la persona a mi lado que me puede guiar y no me he dejado guiar. Lo cuestiono mucho. Tomás cuestiona mucho al Señor Jesucristo, aún más allá después de que el Señor Jesucristo murió, dice Tomás, hasta no ver, no creer. Pero cuando Jesús nos habla y nos dice, para guiarlos tienes que confiar. Y cuando el salmista nos dice, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar aún más allá. Y menciona todavía más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la muerte es el medio que Dios usa para que nosotros estemos en su presencia, lo estemos alabando, hermanos. No tengamos miedo a morir, hermanos. Si el día de hoy tenemos que morir, hermanos, digamos sí, Señor. Porque si hoy muero, iré a tu presencia. Porque si hoy muero, iré a alabarte, Señor. Si hoy muero, ya no va a haber más dolor. Pero solamente tengo que darle mi mano. Y cuando yo le doy mi mano a esta persona que me dice yo soy el camino, se lo estoy dando porque sé que Él es grande, sé que Él es misericordioso, sé que me puede guiar porque sé que Él es Dios. Y cuando hablamos del Padre que es grande, estamos hablando del Hijo que es grande. Cuando hablamos del Hijo que es grande, hablamos del Espíritu Santo que es poderoso, que es majestuoso, porque los tres son uno. Los tres son el mismo Dios. Y cuando tú y yo hablamos, ¿qué queremos manifestar hoy? ¿Qué queremos decir hoy? ¿Qué queremos gritar hoy? Dios es grande, Dios es misericordioso y en Él puedo depositar mi confianza porque Él me puede guiar. Y aún más allá de la muerte, y sé que si muero hoy, estaré con Él. Porque Él grande, digno de ser alabado, es misericordioso y es poderoso en guiarme. Y yo te quiero invitar este día. Te quiero invitar. ¿Le crees a Él? Que Él es grande y que Él puede hacer grandes cosas en tu vida todavía. ¿Le crees a Él que Él puede seguir derramando su misericordia sobre tu vida? Y puedes contar hoy sus maravillas, puedes contar lo que Dios Él hace. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, ve y cuéntale a los de tu casa las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida. El salmista hoy nos habla y nos dice, las misericordias de Dios contaré. Las misericordias de Dios testificaré. Voy a testificar de ese Dios que es grande, poderoso, y sé que ese Dios es misericordioso porque tu misericordia para conmigo, porque derramó su gracia sobre mí. Y cuando hablamos de Él, estamos hablando de lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Yo te quiero invitar que en esta mañana ponte de pie y quiero invitarte que hagas reflexión
de la misericordia que Dios ha derramado sobre tu vida y en el cual es digna de que tú hagas mención, el cual de que tú digas, porque Dios ha derramado su misericordia para conmigo, quiero alabarlo hoy. Porque Dios ha derramado su misericordia para conmigo, quiero dejarme guiar por Él. Le creo a Él que Él me puede guiar. Le creo a Él y bendigo su nombre, lo alabo. Yo te quiero invitar a aquellos momentos. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres levantar tu mano y decirle, Señor, gracias, Señor, por esa misericordia que tú has derramado sobre mi vida. Porque a través de esa misericordia he conocido a ese Dios poderoso, de ese Dios grande en batalla, de ese Dios poderoso que no me deja solo, de ese Dios poderoso que está dispuesto a guiarme aún más allá de la muerte, por ese Dios poderoso que ha enviado a su Hijo para morir por mí en la cruz. Y gracias a esa misericordia que ha sido derramada en la cruz, hoy tengo vida eterna. Y esa es una misericordia por la cual yo alabaré a Dios, porque tengo la seguridad de que si muero iré con Él, porque Él me ha dado vida eterna a través del Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre bendito este día, Padre Santo, te alabamos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre, Padre. Te glorificamos, Padre, por lo que tú eres, Señor. No solamente por lo que tú nos das, Señor, sino por lo que tú eres. Tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios majestuoso. Eres nuestro Rey, eres el dueño de nuestra vida. Eres el único que nosotros tenemos que rendirnos y entregarnos por completo y doblar nuestros pies, nuestras rodillas. Doblamos nuestras rodillas delante de ti en señal de humildad, reconociendo tu señorío, reconociendo tu majestad. Y Padre Santo, este día, Padre Santo, queremos decirte, grande eres y digno que yo te entregue mi vida. Grande eres y misericordioso eres y digno de que yo cuente la misericordia que tú has hecho día a día en mi vida. Bendecimos tu nombre, Padre, te alabamos, Padre, y damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Podemos juntos elevar esta oración a Dios, decirle: no hay nadie como tú, Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no
corazón se rinde a ti, nuestro corazón te adora, Rey.